Madrid, 8 de la mañana. Miles de jóvenes bajan al metro con auriculares puestos, café en mano y el mismo pensamiento. Sobrevivir un día más en una ciudad que ya no pueden pagar. El sol se refleja en los ventanales de los rascacielos de Asca, mientras a pocos kilómetros, en Vallecas o en Carabanchel, las colas para visitar una habitación en alquiler se extienden por toda la acera. No hay silencio, solo ansiedad. Un rumor constante de mensajes de WhatsApp. ¿Sigue disponible? ¿Podría verlo mañana? ¿Se puede compartir? Y la respuesta siempre llega igual. Lo siento, ya está reservado. En 2025 Madrid ya no es una ciudad que se vive, es una ciudad que se sobrevive. El sueño de independizarse se ha convertido en una quimera. Jóvenes con estudios, contratos, incluso parejas que suman 2 sueldos no logran alquilar un piso. Algunos han vuelto a casa de sus padres, otros han emigrado y otros sencillamente se han rendido. Vivir en Madrid se ha convertido en una expresión casi poética, como si se hablara de una época que ya pasó. Las grúas siguen girando, pero muchas están paradas, oxidadas, como relojes rotos que marcaron el fin de una era. Los carteles de se vende y se alquila cuelgan de fachadas que ya no miran al futuro. Detrás de cada cartel hay una historia de frustración, una promesa incumplida. En esta ciudad el ladrillo pesa más que los sueños. Todo comenzó hace años, pero el colapso, ese que muchos veían venir, hoy es innegable. El mercado inmobiliario español, y especialmente el madrileño, se ha convertido en una olla a presión. Los precios han subido más rápido de lo que los sueldos pueden respirar. En solo una década, el coste medio del alquiler se ha disparado más de un 70%, y el salario medio apenas ha subido un 15%. Las matemáticas son simples. La vida no punto, pero detrás de esas cifras hay algo más profundo, un cambio social, un desplazamiento silencioso. La generación que soñó con vivir en el centro ahora se ve expulsada a los márgenes. Madrid se está vaciando de madrileños. Los jóvenes, los que deberían llenar las calles de futuro, están haciendo las maletas. Algunos se van a pueblos cercanos, otros cruzan fronteras, y todos comparten la misma sensación. Madrid ya no es para ellos. El gobierno lo niega. Habla de crecimiento, de inversión extranjera, de atractivo internacional. Pero la realidad está en los portales inmobiliarios. En los grupos de Facebook donde se comparten habitaciones a 600 euros con baño compartido. En los TikToks de jóvenes que documentan su desesperación buscando piso. Me piden nómina, aval, contrato indefinido y hasta rezarles el rosario, dice uno de ellos entre risas que esconden cansancio. Y si no lo tienes, te ofrecen una habitación sin ventana pero con wifi. Total, para dormir da igual, responde otro. El problema no es nuevo, pero ha alcanzado una dimensión que asusta. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, más del 65% de los jóvenes entre 18 y 34 años en Madrid sigue viviendo con sus padres. La independencia ya no es una etapa, es un lujo. Un 35% de los menores de 30 años que intentaron alquilar una vivienda en el último año no lo lograron. No por falta de ganas, sino porque el mercado los expulsó. Y lo más grave es que esto no solo ocurre en Madrid. Barcelona, Valencia, Málaga, Sevilla, las grandes ciudades comparten el mismo diagnóstico. Precios disparados, sueldos estancados y un nuevo actor invisible que lo está cambiando todo. Los fondos de inversión. Porque lo que muchos no saben es que buena parte de los pisos que se alquilan hoy no pertenecen a personas, pertenecen a empresas. Fondos extranjeros, principalmente norteamericanos, que compran edificios enteros para reformarlos y alquilarlos a precios imposibles. Vulture Funds los llaman en la prensa internacional. Fondos buitre. Y donde huele a crisis, ellos ven oportunidad. Pero, ¿cómo se llegó hasta aquí? ¿Qué decisiones políticas, qué intereses económicos y qué silencios mediáticos han permitido que Madrid se convierta en una ciudad para pocos? Para entenderlo, hay que mirar atrás. No mucho, solo un par de décadas. Volver a los años en los que se construyó más que nunca, cuando España soñaba con el ladrillo como salvación. A comienzos de los 2000, el país vivía un boom inmobiliario sin precedentes. Se edificaban más viviendas que en Alemania, Francia y Reino Unido juntos. Las grúas eran símbolo de prosperidad. El crédito fluía como el vino. Los bancos ofrecían hipotecas del 110%, con intereses bajos y promesas altas. Era la época en la que tener casa era sinónimo de éxito. Una generación entera creció escuchando que alquilar es tirar el dinero. Los ayuntamientos se llenaron de planes urbanísticos. Los promotores hacían cola para conseguir licencias y el suelo se convirtió en oro. Madrid crecía hacia afuera. Vallecas, San Chinarro, Las Tablas, Ensanche de Vallecas. Nuevos barrios nacían como setas, con nombres futuristas y calles vacías. Nadie pensaba en el futuro porque el presente era demasiado rentable. Hasta que todo explotó.
La burbuja estalló en 2008 y el sueño se vino abajo. Cientos de miles de familias perdieron sus casas. Los bancos fueron rescatados. Los promotores desaparecieron. Y el país entero descubrió que su riqueza era de cartón. Pero el golpe, en lugar de cambiar el modelo, lo transformó en algo peor. De las cenizas del desastre nació un nuevo sistema, más financiero, más especulativo y menos humano. Mientras la gente perdía sus hogares, los fondos extranjeros llegaban con maletines llenos de dólares. Compraban viviendas embargadas a precios de saldo, paquetes enteros de pisos procedentes de los bancos. España, desesperada por reactivar la economía, abrió la puerta de par en par. Y así, poco a poco, el ladrillo dejó de ser un hogar y se convirtió en un activo. Ya no se compraba para vivir, se compraba para rentar. Los primeros años fueron discretos. Pero pronto, el dinero extranjero inundó el mercado. Empresas como Blackstone, Cerberus o Lone Star se hicieron con miles de viviendas. En barrios como Lavapiés o Tetuán, donde antes vivían familias de toda la vida, comenzaron las reformas, los pisos turísticos, los alquileres temporales para ejecutivos o estudiantes extranjeros. Y los precios se dispararon. El barrio cambió. La gente también. Los políticos hablaron de recuperación económica. Las cifras del PIB mejoraban. El turismo batía récords. España volvía a ser atractiva para la inversión. Pero detrás de ese relato había una trampa. La vivienda había dejado de ser un derecho para convertirse en un negocio global. En 2020, con la pandemia, el sistema volvió a temblar. Durante meses los pisos se quedaron vacíos. Muchos pensaron que sería el fin del ciclo, pero no. Fue solo una pausa. Una pausa que los inversores aprovecharon para comprar aún más barato. Cuando todo volvió a abrir, el mercado resurgió con más fuerza que nunca. Y con él, los precios. Madrid se convirtió en un tablero de Monopoly. Cada barrio era una pieza, cada edificio una inversión. Los locales se transformaban en apartamentos turísticos. Las familias se marchaban, los bares cerraban. Y los jóvenes miraban desde lejos, porque mientras los precios subían, sus sueldos no lo hacían. Un camarero, un diseñador, un profesor, un enfermero. Ninguno podía pagar lo que el mercado pedía. En 2023, alquilar un piso de una habitación en el centro de Madrid costaba más de 1.100 euros. En 2024 ya rozaba los 1.300 y en 2025 superó los 1.500. Mientras tanto, el salario medio de un joven menor de 30 años apenas llegaba a 1.200 euros. La ecuación es imposible. No hay milagros que la resuelvan. Y así empezó la huida silenciosa. Cada mes, cientos de jóvenes hacen las maletas. Algunos se mudan a pueblos del extrarradio, donde los alquileres son más bajos. Otros se van a ciudades más pequeñas. Valladolid, Toledo, Cuenca, y otros directamente emigran. Alemania, Países Bajos, Portugal. En todos los casos, el motivo es el mismo. Buscar un lugar donde poder vivir sin que el alquiler se coma su vida. No se van por capricho, se van por supervivencia. Porque quedarse en Madrid ya no es vivir, es resistir. Compartir piso con 3 desconocidos, dormir en habitaciones interiores, gastar la mitad del sueldo en una cama. Algunos incluso alquilan sofás por horas, compartiendo espacio con desconocidos, como si la dignidad fuera un lujo opcional. Mientras tanto, el gobierno habla de planes de vivienda joven, de ayudas al alquiler, pero las ayudas no alcanzan. Son parches en una herida profunda, porque el problema no es solo el precio, es el modelo. Un sistema que prioriza la rentabilidad sobre la vida. Y cuando la vida deja de ser rentable, se expulsa. La prensa lo cuenta a medias. Algunos titulares hablan de mercado tensionado, crisis de oferta, presión demográfica, palabras técnicas que esconden una verdad incómoda. El mercado no está tensionado, está roto. Y quienes lo sostienen están agotados. La situación ha alcanzado un punto de ruptura. Los bancos empiezan a preocuparse, los promotores también. Porque incluso con precios récord, cada vez hay menos compradores reales. Los jóvenes no pueden hipotecarse. Los que pueden no se atreven. Y los que se atreven lo hacen a 30 años, con miedo y resignación. Hipotecas que se pagan más tiempo del que dura un matrimonio. El punto de ruptura llegó en silencio, sin titulares, sin discursos oficiales. Simplemente, un día los pisos dejaron de alquilarse al ritmo habitual. Las agencias comenzaron a notar que los jóvenes ni siquiera llamaban, no porque no quisieran, sino porque sabían que no podían. Recibimos menos solicitudes, pero los precios siguen igual, decía un agente inmobiliario en un reportaje de Telemadrid. La gente ha dejado de buscar porque se ha rendido. Esa frase se repite en los cafés, en las cenas, en las conversaciones de oficina. Me gustaría irme de casa, pero no puedo. Llevo 3 años buscando algo decente y nada. Me he apuntado a todas las ayudas, pero no me dan nada.
Mientras tanto, las estadísticas oficiales se disfrazan de estabilidad. El mercado se modera, dicen algunos medios, pero en las calles la historia es otra. En barrios como Lavapiés, Chamberí o Arganzuela, una habitación supera ya los 800 euros. Y eso sin incluir gastos. En barrios periféricos como Getafe o Leganés, los precios también han subido un 40% en apenas 2 años. La causa no es un misterio. El número de viviendas destinadas a alquiler turístico se ha duplicado desde 2019. Plataformas como Airbnb y Booking han transformado el concepto de vivienda urbana. Los propietarios prefieren alquilar por días a turistas que por meses a jóvenes trabajadores. En una semana gano lo que ganaba en un mes con un inquilino fijo, confiesa uno de ellos. Y así, poco a poco el tejido residencial se diluye. Los barrios pierden identidad. Los vecinos se vuelven huéspedes temporales. En Madrid Centro, hay zonas donde el 30% de las viviendas están destinadas al turismo. Y cuando una ciudad prioriza al visitante sobre al residente, deja de ser ciudad. Se convierte en escaparate. Bonita por fuera, vacía por dentro. La reacción del ayuntamiento ha sido tardía y débil. Se prometieron limitaciones, zonas tensionadas, impuestos a los pisos vacíos. Pero la maquinaria burocrática es lenta y los intereses son grandes. Muchos de los que deberían legislar también tienen propiedades en alquiler. Y en España, la vivienda es el refugio de todos los capitales. Mientras tanto, los fondos siguen comprando. En el último año, más del 40% de las operaciones inmobiliarias en Madrid fueron realizadas por inversores no residentes. Empresas pantalla, sociedades con sede en Luxemburgo, en Dublín, en Delaware. Detrás, siempre los mismos nombres: Blackstone, Testa, Azora, KKR, gigantes que mueven más dinero que algunos países. El gobierno presume de atraer inversión, pero inversión no siempre significa progreso, porque el dinero que entra no se queda, no crea comunidad, no genera arraigo, solo beneficios. En 2024, el 12% del parque de vivienda en Madrid ya estaba en manos de grandes propietarios institucionales. 12%. Una cifra pequeña en apariencia, pero suficiente para influir en todo el mercado. Y es ahí donde comienza el verdadero problema. El control. Cuando unos pocos deciden los precios de muchos. Cuando el hogar se convierte en un producto financiero. Cuando la casa se transforma en un número dentro de una hoja de Excel, las consecuencias son visibles. Jóvenes atrapados entre alquileres imposibles y contratos precarios. Familias hipotecadas hasta los 60 años. Barrios convertidos en parques temáticos. Y un sistema que sigue girando porque a alguien, en algún despacho, le sigue saliendo rentable. Los bancos también han tenido su parte en esta historia. Después de la crisis de 2008, aprendieron a disfrazar el riesgo. Ya no prestan tanto como antes, pero siguen jugando con las expectativas. Las hipotecas variables, indexadas al Euribor, han vuelto a castigar a los que creyeron en la estabilidad. En solo 2 años, la cuota media mensual de una hipoteca ha subido más de 300 euros. Muchos no lo resistieron, otros apenas lo hacen. En los últimos meses, los desahucios hipotecarios vuelven a aumentar. No en masa, pero sí en tendencia. Y esta vez no afectan a los más pobres, sino a la clase media. Esa que creía tenerlo todo controlado. Esa que confió en la promesa de que la vivienda nunca baja. Pero lo más inquietante no son los números, sino la sensación colectiva de derrota. Porque lo que se pierde no es solo el techo, sino la idea misma de futuro. La independencia, la pareja, el plan de formar una familia. Todo queda suspendido. Hasta que podamos alquilar algo. Hasta que bajen los precios. Hasta que cambie el gobierno. Pero el tiempo pasa y nada cambia. Las redes sociales se han llenado de testimonios. Jóvenes que cuentan su historia como si fuera una confesión. He vuelto a casa de mis padres con 32 años. Trabajo a jornada completa y no puedo pagar ni una habitación. Mi novia y yo dormimos en un sofá porque no encontramos piso. Lo dicen con resignación, con rabia contenida, con un humor que sirve de escudo. Y es que el humor es lo único que queda cuando la esperanza se agota. Los memes sobre la vivienda son el reflejo de una generación que ha aprendido a reírse de su propia tragedia. Pero detrás de cada broma hay una herida. Una herida que no se cura con likes. Los expertos lo llaman crisis estructural. Pero los jóvenes lo llaman fracaso. Un fracaso que no es suyo, sino de todo un sistema que les prometió oportunidades y les entregó alquileres imposibles. El contexto histórico ayuda a entender por qué esta herida sangra tanto. España es un país donde el 75% de las familias viven en vivienda en propiedad. Es parte de la cultura. El ladrillo como seguridad. Pero ese mismo apego ha creado una trampa. Cada familia quiere tener casa y cada gobierno fomenta la compra, no el alquiler. Así, el mercado se ha convertido en un círculo vicioso. Poca oferta, mucha demanda, precios inflados. Y en medio de ese ciclo, los jóvenes se quedan fuera. Los bancos ya no confían en ellos.
Los caseros los evitan. Y los políticos los mencionan solo en campaña. Pero hay un detalle que pocos mencionan. Esta crisis no afecta a todos por igual. Los extranjeros con salarios de empresas multinacionales sí pueden pagar. Y los propietarios lo saben. Por eso cada vez más pisos se alquilan a expatriados, ejecutivos o nómadas digitales. Gente que puede pagar 1.500 euros sin pestañear. Mientras tanto, el madrileño medio se muda a Fuenlabrada o a Guadalajara, si tiene suerte. El mapa demográfico de Madrid está cambiando. En el centro, el idioma más escuchado ya no es el castellano, sino el inglés. Los bares tradicionales cierran. Las fruterías desaparecen. En su lugar, cafeterías minimalistas y coworkings. La ciudad se gentrifica, se esteriliza, se vacía. Y los jóvenes, los de aquí, observan todo desde lejos, como si ya no les perteneciera. Algunos se sienten extranjeros en su propia ciudad. Otros directamente se marchan. Una encuesta reciente revela que más del 60% de los menores de 35 años en Madrid se plantean mudarse a otra región en los próximos 2 años. No por gusto, sino por necesidad. Nos echan, dice Marta, una joven de 29 años que trabaja en comunicación. Nos echan sin decírnoslo. Suben los precios, cambian las condiciones, reforman el edificio y te dicen que no renuevan el contrato. Y ya está. Adiós, si no puedes pagar, vete. El fenómeno tiene nombre. Expulsión urbana. Un desplazamiento silencioso que transforma la composición social de las ciudades. Y lo más alarmante es que nadie lo detiene, porque todos ganan algo excepto los que pierden el hogar. Mientras tanto, el discurso oficial se mantiene. España crece. Madrid lidera la recuperación. La inversión extranjera se multiplica. Pero la pregunta es, ¿crece para quién? Los expertos alertan de un paralelismo con lo ocurrido en Estados Unidos antes de la crisis subprime. Endeudamiento alto, precios artificiales, especulación masiva. Un sistema sostenido por la fe en que todo seguirá subiendo. Pero la historia, como siempre, se repite. Y esta vez puede hacerlo con más fuerza. Las señales ya están ahí. Las promotoras reducen proyectos. Los bancos endurecen condiciones. Y la demanda real, la de las familias, se desploma. El mercado inmobiliario español se sostiene sobre 3 pilares. El crédito, la inversión extranjera y el turismo. Si cualquiera de los 3 tambalea, todo el sistema tiembla, y algo está empezando a moverse. Los primeros en notarlo no fueron los políticos ni los economistas, sino los propios agentes del mercado, las inmobiliarias, los bancos, las promotoras. En los últimos meses, los carteles de "se vende" permanecen colgados durante más tiempo. Los portales online muestran el mismo piso anunciado una y otra vez, con ligeras rebajas disfrazadas de ofertas. Recién reformado, precio ajustado, oportunidad única. Eufemismos para no decir la palabra prohibida, burbuja, porque nadie quiere pronunciarla, pero todos la piensan. Los expertos la niegan, los medios la suavizan. No hay burbuja, solo un ajuste de mercado, repiten. Pero las cifras cuentan otra historia. En 2024 el precio de la vivienda en Madrid creció un 8,2%. En 2025 solo un 1,7%. El freno es evidente. Los alquileres, por su parte, ya no suben con la misma fuerza. Algunos incluso bajan ligeramente. Pero no porque la situación haya mejorado, sino porque el mercado ha tocado techo. Los propietarios quieren cobrar más, pero no encuentran a quién. Los jóvenes no pueden. Las familias no se atreven. Los inversores esperan. Y así, el sistema entra en un punto muerto. Una calma tensa antes de la tormenta. En los barrios nuevos de la periferia, como el Cañaveral o Valdebebas, se repite la historia de hace 20 años. Pisos recién construidos que permanecen vacíos. Urbanizaciones con piscina y garaje donde solo vive el silencio. Luces apagadas, buzones vacíos, portales sin vida. El espejismo del progreso convertido en desierto urbano. Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia. Todas las grandes ciudades del país enfrentan el mismo dilema: seguir vendiéndose o empezar a reconstruirse. Y aunque los balances digan lo contrario, el cambio ya se siente en la calle, en la forma en que la gente se mira, en cómo se ayuda, en cómo se organiza. Puede que el sistema tarde en caer, pero el modelo de vida que lo sostenía ya ha empezado a cambiar. Y eso, a largo plazo, es más poderoso que cualquier decreto. En la Gran Vía, entre los carteles luminosos y las fachadas restauradas, aún quedan balcones con ropa tendida. Señales de que la ciudad sigue viva, aunque el dinero la empuje hacia el vacío. Esa ropa ondeando al viento es una declaración silenciosa: todavía estamos aquí. Y mientras el sol cae sobre los tejados, uno entiende que el problema nunca fue la falta de casas, sino la falta de horizonte. Y que ese horizonte, aunque nublado, empieza a aclararse. Los jóvenes regresarán. Algunos con más años, otros con nuevas ideas, otros con la convicción de no repetir los errores del pasado. Traerán de vuelta la semilla que el sistema expulsó. Y cuando esa semilla germine, España volverá a tener futuro.
porque las ciudades no se salvan con leyes ni con inversiones. Se salvan cuando la gente decide volver a habitarlas con sentido. Y esa decisión, aunque parezca pequeña, lo cambia todo. Las grúas seguirán deteniéndose, los precios seguirán cayendo, los fondos seguirán marchándose. Pero entre las ruinas renacerá algo más fuerte que el dinero, la pertenencia. Esa palabra que el mercado olvidó y que la gente vuelve a pronunciar. Porque al final, un país no lo construyen sus bancos, ni sus fondos, ni sus gobiernos. Lo construye la gente que, aun sin poder comprarlo, decide quedarse. Y esa gente hoy está despertando. Madrid puede perder a sus jóvenes por un tiempo, pero no los perderá para siempre, porque cuando regresen no volverán para alquilar, volverán para reconstruir. Y entonces quizás por fin el sueño que se rompió entre hipotecas, grúas y alquileres imposibles volverá a tener sentido. España no se derrumba. España está aprendiendo a empezar de nuevo, y esta vez ladrillo a ladrillo será la gente quien vuelva a construirla.